Buenas noches, bienvenidos a Una de Romanos. Sabemos que no siempre el año empezó un 1 de enero, sabemos que no siempre los años tuvieron 12 meses, y hoy los minutos que vamos a dedicar a hablar de Romanos van a servir para conocer el por qué los meses se llaman como se llaman. Vamos a hablar de eso y de lo que surja, cómo surgen las cosas cuando hablamos con Juan Manuel Sánchez. Buenas noches. Hola, buenas noches, Me ¿qué da tal? miedo este capítulo, ¿Te da me da miedo? miedo. Miedo por las profecías. Por las profecías y porque no es fácil entender cómo se manejaban dentro del mes, empezando porque el mes no siempre tuvo semanas, no siempre estuvo organizado en semanas, y porque em, había varias referencias y contaban el paso del tiempo dentro del mes en función de lo que quedaba para la siguiente referencia o lo que había pasado desde la anterior. Y a mí Mm. eso no me parece fácil. Y yo supongo que eso vendría pues, por sus costumbres. A diferencia de nosotros que contamos, nosotros tenemos nuestro calendario, que además es muy similar al de ellos, y contamos los días. Ellos lo que hacen es fijar 3 puntos de referencia en el mes y contar o antes o después de esas referencias, según lo que esté más cerca. Supongo que con costumbre resulta fácil, pero... Como costumbre de ellos, claro. Para Ujú. nosotros es más complicado porque además ellos tampoco todos los meses no son iguales. No, quiero decir, no, cuando decimos los 3 puntos, los 3 hitos estos de referencia que hablamos, ¿Cuáles son? las calendas, que ¿Calendas? sería el 1, los idus y las nonas, que sería el 15, y luego la otra es no recuerdo exactamente, pero el 8 o el 7, depende varía un Sería mes con calendas, nonas e idus. Eidus. Ujú. Entonces, que varía también en todo menos las calendas, lo demás varía según el mes, 2 días hacia adelante o hacia atrás, el 13 o el 15, en fin, Más difícil me lo pones más todavía. complicado. Y entonces ellos lo que dicen es faltan 3 días para las calendas de febrero, ¿no? O han pasado 2 días de esas calendas o de las nonas o de los idus, ¿no? Entonces ellos van estableciendo esas referencias. Ujú. Y en cuanto a la semana, bueno, pues ellos lo relacionan con lo que se llama, que nosotros, otra palabra que muchas veces estamos hablando aquí y sacamos palabras que tienen que ver con ello. Cuando nosotros decimos que algo es nefasto, ¿m? Ujú. Decimos que es algo negativo, ¿no? Hemos asociado. Sí, sí. Bueno, pues para ellos son los días de labor, los días de trabajo, lo que nosotros diríamos de lunes a viernes, Ujú. son Los los días, laborables. son Ujú. los días fasti. Ajá. Y los días que no se trabaja son los nefasti. Los nefasti. Nefasti es sencillamente que no, pero esa palabra que no se trabaja, pero ha evolucionado en sentido negativo en nuestro idioma y nosotros llamamos nefasto a algo negativo, cuando en Algo realidad era malo. simplemente Ujú. el momento en el que no, o los días en los que no se trabajaba, ¿no? Que es un poco la distribución de la semana. Pero volviendo a los meses, ellos reparten de esa forma el calendario a lo largo de todo el año. ¿Qué pasa? Pues que en principio este calendario es un calendario agrícola, como habíamos dicho, Ujú. y si nos vamos a los nombres, vemos que los primeros tienen relación con nombres de dioses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril Abril. y Mayo mayo. también. Ujú. Y a partir de ahí ya no tiene, ya son números, quintilis, sextilis, septiembre, octubre, noviembre. Ujú. Pero si observamos, vemos que quintilis es el quinto mes. No es junio no es para nosotros el quinto mes, sextilis, julio y así, ¿no? Bueno, eso Hasta pone en ya evidencia lo que hablábamos en el capítulo lo que anterior, hablábamos claro. sobre el inicio del año, como los nombres de los meses vienen de un año de 10 meses, por eso diciembre o december Es el sería décimo. el décimo Ujú. mes, porque faltarían los 2 meses, primero que luego se incorporan, pero se mantienen los nombres de los meses tal y como estaban en su calendario más antiguo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un desequilibrio porque ellos a la hora de hacer la cuenta del año pues no les salen 365 días, les salen 355, una cosa así. Entonces se produce un desequilibrio que llaman los días intercalares, ¿no? Es decir, tú al final, con el paso de los años, al tener 355, vas desajustando, ¿no? La primavera empieza en verano o empieza, es decir, se va desajustando y tienen que introducir lo que llaman los días intercalares, ¿no? Un De pronto, ajuste. ¿eh? Un ajuste.
de pronto te dicen, pues nos paramos aquí o este es el día de hace 20 días, para volver a reajustar el calendario solar, si quieres, con el calendario, con los números del calendario de esto. Bueno, algo similar a lo que hacemos en febrero. Bueno, lo que ocurre es que Julio César es el que llamamos calendario juliano porque él fue el que lo implantó. Él llamó a un astrónomo y le dijo, a ver, cuéntame cómo va esto. Y entonces llegaron a la conclusión de que el astrónomo calculó y le salieron 365,25. Vale, pues entonces los años tienen 365. Pero hay uno que es más pobre. ¿Por qué tiene 28 días, febrero? Pero los demás tienen 30. Pues porque se los robaron ellos mismos. Es decir, julio y agosto se cambió el nombre. Claro, en julio y agosto no nos encaja en esa En ese. descripción numérica de Mm, los nombres de los meses desde el quinto, ni en los dedicados a dioses. Julio y agosto, ese parecido fonético con otras cosas. Julius y Pero Augustus. además de lo que ahora vamos a explicar, añadieron un día más a esos meses, porque eran meses dedicados a. Entonces tienen 31 días. A Y para emperadores. compensar un poco Para darles más realce al sí, mes. sí. Yo, yo caí hace poco en la cuenta de que los dos tenían 31. 31 días por darle más enjundia, más Ujú. importancia. Y entonces habían dejado como más pobre a febrero. Y para compensar a febrero le dieron el día bisiesto. Ajá. El de cada 4 Para que no años rechistara. añado un día, añado un día. Ya ves. Entonces, ¿por qué no es quintilis? ¿Por qué no es... ¿por qué no seguimos llamando quintilis o quinto al mes de julio? Pues porque el Senado decretó en honor a Julio César, que al ser el autor del año juliano, pues decretó el dedicarle un mes, que además tuviera 31 días. Por eso no llamamos quintilis, lo llamamos Julio. Ujú. Julius sería ello. Y 40, 30 y tanto, 40 años después, el Senado hizo lo propio con Augusto y le dedicó el mes siguiente y lo llamamos agosto. Pero mira que ha habido emperadores en Roma, solo ellos. Bueno, Tiberio se le ofreció. Lo normal es que ahora tuviéramos un mes de septiembre que se llamara de esa manera, tiberiano o algo así. Pero Tiberio rechazó el honor, no quiso aceptar eso. Y entonces pues se quedó en septiembre, en el mes 7. Y Ujú. ya a partir de ahí se perdió la costumbre. Entonces solo se quedaron para estos dos. Hay que tener en cuenta que Julio César es un dios para ellos, ¿no? Y Augusto es el Filus Divus, el hijo de Dios, de ese dios que es Ujú. Julio César. Es hijo adoptivo, pero ostenta ese título, ¿no? Hablamos de Julio César, hay que hablar de profecías Claro, y de idus. hay que hablar de profecías y de una de las cuestiones del calendario. Muchas veces decimos eso de los idus como si fuera algo especial o que tuviera alguna relevancia o relación con la magia o con alguna cosa de esta. No, es simplemente un día del calendario. Hay un vidente que le dice a Julio César, cuídate de los idus de marzo. En realidad lo que le está diciendo es, ten cuidado el 15 de marzo, que es un día que no me cuadra mucho. Pero él lo dice, bueno, Además, es una expresión que el cine ha puesto, bueno, ha traído muy al presente. Una película de Ryan Gosling, creo que es el actor, no hace muchos años, que se titula así, Los idus de los marzo. idus de marzo es una expresión muy popular, ¿no? Y Ujú, además se sigue diciendo cuando te amenaza algo, cuando hay alguna cuestión, ujú. pues... Y para hablar de la política oscura también, mm. ¿no? De esa parte. Y tú comentabas lo que pasó en esos idus, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Julio César? Eh, cuando amaneció el día, él iba Ujú. al Senado, ¿no? Y se encontró Él iba al Senado, se encontró con su vidente ¿Y qué le dijo? y le dijo, aquí estoy. Aquí estoy, Me has dicho que me cuidara de los idus de marzo y aquí y aquí estoy. estoy, estoy en los idus de marzo. Y su vidente le dijo, todavía no han pasado, todavía no han terminado. Todavía estamos a 15 de marzo. Mm. Hubo un tiempo en que el año comenzaba en marzo. Eso explica el nombre de buena parte de los meses. Septiembre era el séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno y diciembre el 10º.
Julio y agosto fueron renombrados en honor a Julio César y César Augusto, grandes figuras que se consideró merecían grandes meses en su honor, de ahí que ambos tengan 31 días. Con anterioridad, julio y agosto eran quintilis y sextilis. Algo similar pudo haber pasado con septiembre. Sin embargo, Tiberio, emperador a quien el Senado romano quiso honrar dando su nombre al séptimo mes, no aceptó el gesto. ¿Y qué es lo que ocurrió el 15 de marzo? Pues que los enemigos de Julio César se había erigido en dictador perpetuo. Él no es el primer emperador es Augusto. Él es dictador perpetuo. Los romanos no tienen el concepto que tenemos nosotros de dictador. Para ellos, cuando había una situación de crisis muy dura, muy difícil, nombraban a una persona con todos los poderes, omnipotente, y lo nombraban dictador, ese era el título. No tiene una connotación de... Sí, pero lo hacían por un tiempo limitado. Por un tiempo limitado, por, seis por una meses. necesidad Y por una extraordinario. Por eso él es dictador perpetuo. Bueno, Entonces, él se las compone para serlo. claro, es su forma... A ver, Julio César es un superdotado. Si tú ves la velocidad que trabajaba, las leyes que son suyas, él redactaba las leyes de su puño y letra, los libros que escribe sobre sus guerras, ¿no? La guerra de las Galias, que es la más suya. Luego hay otras que la autoría es un poco más discutible, ¿no? Pero la guerra civil o las guerras en Hispania, ¿no? Pero la guerra de las Galias, donde él ofrece una descripción de lo que él se encuentra, lo que decimos un pueblo en la Edad del Hierro, al que él se enfrenta para tratar de conquistarlo, y entonces él explica una serie de cosas que no explica nadie más, cómo funcionan los druidas, por ejemplo, ¿no? Hay muy poca literatura original, fuente fidedigna de cómo eran los druidas, porque los druidas no dejan. Y a él le da tiempo a todo eso. Le da Y él tiempo le a da tiempo a todo batallar, le eso. da tiempo a gobernar un imperio, le Claro, da tiempo a escribir. y crea un numeroso grupo de enemigos. Y al final, pues Se lo cargan, se lo carga. básicamente. El Senado queda como un poco vacío, es como un espacio como este, así grande y vacío, donde pues lo van apuñalando y tienen que apuñalarlo todos para todos ser implicados, ¿no? También viene de ahí la frase, ¿no? Que viene de Shakespeare, ¿no? Que tampoco sabemos si eso es así, pero bueno, Shakespeare le dice, tú también, Bruto, ¿no? Porque claro, él considera a Bruto un amigo suyo, ¿no? Y el amigo tiene que ir a meterle. ¿Amigo o incluso había Bueno, algún lazo ellos establecen, parental? es que ellos las relaciones parentales son diferentes a las nuestras, ¿no? Lo de adoptar, lo de tener relaciones entre diferentes familias era una forma distinta, mucho más próxima, si quieres. Entonces Bruto era una de esas personas que él tenía como fiel aliado, y sin embargo, allí quedan. Es tal el impacto de matar a Julio César, no estamos saliendo de los meses, pero Y nos queda mucho de los meses y no mucho tiempo, porque no hemos hablado de los dioses a los que rinden tributo, alguno de ellos. No hemos hablado, pero termino con eso. Es que es tal el impacto de matar a Julio César, que Julio César queda muerto en la sala durante horas. Ellos se van y nadie acude, nadie. Todo el mundo se queda en suspenso, ¿no? Es una cosa muy curiosa que si queréis algún día hablamos más profundamente del antes y el después de Julio César. Nos lo apuntamos como deberes. Deberes para otro día. Y ahora tenemos varios dioses tributados en varios de los meses, como no Marte. Sí, en los meses y en los días. Y en los días. Y en los días de la semana también. Sí, ellos, bueno, quizás los días tengan más relación, si observamos los nombres, tienen más relación con los planetas, ¿no? Aunque son dioses en muchos casos, pero cuando decimos la Luna, el Sol, Marte, Júpiter, es el nombre que le damos a los días de la semana, ¿no? Cuando decimos eso, Venus. Pero los meses es más en relación con los dioses, con los primeros dioses que ellos tienen, ¿no? Quitando enero y febrero, que también están dedicados a dioses, pero que son meses que se añaden en época de, hablábamos antes de... Con posterioridad, sí, con el tema No, del con norte. anterioridad, es decir... O sea, se añaden antes de... de la adelanta República, marzo, sí, vale, antes de la sí. República, en época real, ¿no? Donde hay reyes,
es cuando se añade esos meses de enero y febrero. Ujú. Entonces, los días de la semana se relacionan con eso, un poco con el sistema planetario, y los días del mes con los primeros dioses. Hay que tener Los en cuenta nombres del mes. que Julio es un dios para ellos lo elevan a la Ujú. categoría de dios y posteriormente también elevan a Augusto a esa categoría de dios. Los demás quedan numerados nada más. Ujú. Y entre otros está, bueno, decíamos Marte, Ujú. Marte, el dios de la dios de guerra. la guerra, ¿cómo no? Además Claro, era... Marte es el dios de la guerra, pero ellos tienen un panteón heredado de los griegos, con sus propios nombres, pero muy potente, ¿no? Es decir, la cantidad de dioses, y ellos añaden también sin ningún complejo. Tienen una serie de dioses más importantes y otros menos importantes, pero ese panteón es... En Roma con la religión no es muy estricta. Tú puedes practicar la religión que consideres más oportuna, ¿no? Ellos no se meten en eso, ellos tienen sus propios dioses. Y son muy supersticiosos, ¿no? Ellos, mm, cosas importantes, sin consultarlo a los dioses, sin hacer un sacrificio, sin ver, es difícil que adopten ese tipo de decisiones, sin antes consultarlo, porque son muy supersticiosos. supersticiosos. Lo vemos en las batallas. Antes de una batalla, había que hacer un sacrificio, los soldados no iban a la batalla. Si los augures no daban buenos augurios, volvemos a... Ujú. Los augures eran los sacerdotes que extraían las entrañas y veían En esos sacrificios si eran... de animales. Claro, si los signos eran correctos o no, las entrañas ellos tenían su propio libro para eso. Y si los soldados no recibían unos buenos augurios, no iban a la batalla, sencillamente. No Hasta iban. ese extremo Hasta ese llegaba extremo la llegan. superstición. Batallas importantes se celebran después y no tan importantes se celebran después de esos. Y hay casos también especialmente significativos en los que no se hace eso bien y luego pierden la batalla. Otro dios, Juanma, ¿cuál podemos destacar? Porque tiempo para hablar de todos no vamos a tener. Enero, que es Jano, ¿no? Jano, El de las dos dios de caras. las puertas. Ujú, Es el dios de las puertas y el dios de las dos caras. ujú. Forma parte de todo, de lo que estamos hablando, de ese panteón en el que ellos dan especial trascendencia a determinados valores que aplican al mundo de los dioses, ¿no? Algún día hablamos, si quieres, de la mitología y de la relación con su mundo, es decir, su mundo está fuertemente ligado al de los dioses, y de hecho, pues los dioses conviven con los hombres. Con los hombres. Si Ujú. nos vamos, cuando hablamos de los orígenes de Roma, Julio César, es decir, ellos están tan implicados en un origen mítico, pero ellos están muy implicados en eso. Julio César en un discurso explica que él es descendiente de Venus. Dices, ¿cómo es descendiente de Venus? Este tío igual se lo está inventando. Pero si te vas hacia atrás, la familia Julio desciende de los hijos eh, de la persona que hizo el viaje desde Troya, de Eneas, ¿no? Eneas era un semidios, ¿no? Era hijo de Anquises y de... Hablando del tiempo, se nos ha Se agotado, nos ha ido. pero no hay problema porque en menos de lo que hay entre calendas y nonas, volvemos con una de Romanos.